Hola, bienvenidos a el inicio de nuestra nueva serie En Busca de la Primavera. Igual que yo, probablemente están preguntándose, ¿qué hacemos buscando la primavera ahorita cuando el otoño está apenas por comenzar? El dorado y hermoso otoño, que dicho sea de paso es mi estación preferida. ¿Y qué decir de invierno? Este invierno que nos trae ese rico frío que tanto nos hace falta. Pues hay quienes comparan el invierno con una época de dificultades, precisamente por ese frío, precisamente por ese clima un poco difícil que se avecina, porque los árboles han perdido su follaje, porque los cultivos ya no producen como antes. El invierno puede llegar a proyectar una gran sombra gris sobre las personas, porque los días son más cortos, las noches son más largas, el cielo es más gris, ya no brilla como antes, ya no abundan los días soleados. El invierno trae consigo ciertos peligros realmente en algunos lugares más que en otros, como las tormentas de nieve, la escasez de comida, resfriados, enfermedades, temperaturas tan bajas que incluso hay personas que no sobreviven esta época. A medida que el invierno va entrando, la necesidad de ponerse a salvo se hace mucho más evidente en cada uno de nosotros. La gente prefiere ahora resguardarse en sus hogares y salir menos que antes, menos que en otras temporadas. Parece que incluso en el invierno nos volvemos un poco más introvertidos, nos apartamos un poco de la sociedad, de los amigos, de nuestras actividades cotidianas, reemplazamos las grandes fiestas al aire libre por pequeñas reuniones en casa, con tal de estar a salvo y resguardados del frío invernal. Ahora que lo pienso, parece que este año hemos estado en invierno desde que empezó la primavera. ¿No les parece algo familiar esta cuestión de estar resguardados en casa? ¿Cuántas, cuántas fiestas han sido canceladas o reducidas a su mínima expresión? ¿Cuántas reuniones han sido virtualizadas? ¿Cuántos abrazos hemos dejado de dar últimamente? Y todo porque nos hemos visto en la necesidad de resguardarnos en nuestro hogar hasta que el virus se controle, hasta que esta tormenta de contagios pase, hasta que todo, digamos, que comience a regresar a la normalidad. Un virus microscópico definitivamente parece que nos ha paralizado. En estos tiempos de COVID-19, uh, parece que son parece que son el invierno más grande que muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar. Y la verdad es que el mundo entero parece estar envuelto en los efectos paralizantes del invierno. Como ven, todos estamos en busca de la primavera. Y no estamos hablando precisamente de esa estación física, sino de la primavera emocional. Esa que viene con nuevas oportunidades, con alegrías, con motivaciones, con nuevos éxitos. De esa primavera es de la que muchos estamos buscando realmente. En estos momentos, solo un tipo de pregunta es la que resuena en la mente colectiva. ¿Cuándo va a terminar todo esto? ¿Cuándo va a pasar esta temporada? ¿Cuándo se va a acabar este invierno que está fuera de temporada? ¿Algún día podremos regresar a la normalidad? ¿Cuándo va a llegar la primavera? Y Dios tiene respuestas para estas preguntas, y en las siguientes reuniones es lo que vamos a estar viendo. Vamos a encontrar esas respuestas que necesitamos a través del estudio del libro de Esther, ¿sí? El libro de Esther, este libro nos da una historia única en las páginas de las Escrituras, porque el libro nunca menciona el nombre de Dios. El libro no menciona la ley de Dios ni habla del templo de Dios. Es un libro muy distinto. No se mencionan tampoco ángeles que estén alrededor de Esther. No hay milagros asombrosos, evidentes, como en otros libros, ¿sí? Y pareciera que la presencia de Dios simplemente no está. Que Dios está entrañablemente ausente de la historia de Esther. ¿O no lo está? Aunque no veamos su nombre mencionado literalmente, podemos ver la mano invisible de Dios trabajando a lo largo de cada uno de los detalles de esta historia. Aunque el nombre de Dios se omite o simplemente nunca es mencionado en esta breve historia, si miras atentamente, puedes ver el plan de redención de Dios y su poderosa, misericordiosa y fiel mano entretejida en cada una de las actividades diarias de esta historia. A través del carácter de fe de Esther incluso podemos notarlo. Por lo tanto,
Esther se convierte en el instrumento de Dios para salvar a su pueblo, al pueblo de Dios, ese pueblo judío que representaba una pequeña parte, que representaba una minoría dentro del enorme y vasto imperio persa del rey Xerxes. Aproximadamente unas 3 generaciones de judíos vivieron en el exilio, fueron removidos de su hogar. Recordemos que el imperio babilónico llevó a los judíos al cautiverio en el año 586 a.C. y dado que Jeremías indica una duración de 70 años para el exilio, pues podemos marcar el fin de este exilio en el año 516 a.C. y eso coincide con la dedicación del segundo templo a Dios, ¿verdad? Pero años después de eso, años después de esta dedicación del templo, los judíos aún estaban buscando la llegada de la primavera, porque todavía se encontraban amenazados, no se sentían plenos aún. Ya no estaban amenazados por Babilonia, pero ahora estaban amenazados por Persia. Esa incertidumbre con la que ellos vivían, de que en cualquier momento podían ser aniquilados por el poderío persa, los había llevado a bajar la cabeza, a estar siempre ocultos y mezclándose entre los persas para pasar desapercibidos de cierta manera, en lugar de abrazar el llamado de Dios, en lugar de abrazar su llamado a ser ese pueblo escogido por Dios y resaltar entre la multitud. Por eso es que esta historia de Esther es un llamado, es un recordatorio para el pueblo de Dios de que no deben abandonar su llamado. Ese es el recordatorio también para nosotros a través del libro de Esther. Podemos considerar la pregunta en esta historia que se nos presenta: ¿cómo vamos a seguir confiando? ¿Cómo podemos seguir confiando en Dios cuando no podemos verlo? O cuando incluso ni siquiera podemos escuchar su nombre o no podemos sentir su presencia. En este libro Dios pareciera estar ausente porque no se menciona explícitamente. Y eso nos podría hacer pensar a nosotros: ¿cuántas veces he sentido que Dios está ausente? ¿Cuándo fue la última ocasión en la que pude sentir la presencia y el poder de Dios en mi vida? Y después de eso, pareciera que Dios está ausente. Vamos a descubrir a través de esta historia que Dios realmente nunca está ausente. Podemos ver siempre su mano entretejida en cada una de las cosas que van sucediendo, porque todo funciona para bien de quienes son llamados hijos de Dios. Así que, hablando un poquito más de este libro, el libro de Esther tiene lugar durante el siglo V a.C., más o menos en los años 475 a.C., después de lo que fue el exilio en Babilonia. Podemos ver en los versículos 30, en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, versículos 15 al 23, cómo se describen las condiciones espirituales y la historia del pueblo de Dios en ese momento, que es como la antesala a lo que es la historia de Esther. Y vamos a leer rápidamente estos versículos, donde dice, empezando en el 15: repetidas veces el Señor, Dios de sus antepasados, envió a sus profetas para advertirles, porque tenía compasión de su pueblo y de su templo. Sin embargo, el pueblo se mofaba de estos mensajeros de Dios y despreciaba sus palabras. Se burlaron con desprecio de los profetas hasta que el enojo del Señor no pudo ser contenido y ya no se podía hacer nada. ¿Cómo había respondido el pueblo de Dios ante sus mensajeros? Se burlaban, se mofaban de ellos y los repudiaban, los rechazaban, y hubieron muchos mensajeros. Muchas veces Dios trató de llegar a la vida de las personas, muchas veces Dios ha tratado de llegar a tu vida y no sé cuántas veces le rechazaste antes de aceptarle, o cuántas veces le has rechazado hasta el día de hoy. Así estaba pasando con este pueblo elegido por Dios. Ellos se burlaban del pueblo y lo rechazaban. Esa era la actitud que tenía el pueblo. Y esto lleva después, más adelante, a la caída de Jerusalén. En el versículo 17 dice: entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. El rey se llevó a Babilonia todos los objetos grandes y pequeños que se usaban en el templo de Dios y los tesoros, tanto del templo del Señor como del palacio del rey y de Jerusalén, y de sus funcionarios, Luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor.
Se llevaron desterrados a Babilonia a los pocos sobrevivientes y se convirtieron en sirvientes del rey y sus hijos hasta que el reino de Persia llegó al poder. Así se cumplió el mensaje del Señor anunciado por medio de Jeremías. La tierra finalmente disfrutó de su tiempo de descanso y quedó desolada hasta que se cumplieron los 70 años, tal como el profeta había dicho. ¿Cómo podríamos resumir la experiencia del pueblo de Dios? Realmente sufrieron, ¿verdad? Realmente tuvieron que pasar momentos difíciles. Al burlarse después, al ignorar todas las advertencias, se vieron solos, se vieron enfrentados a este momento difícil, a este exilio que ya había sido anunciado pero ignorado por ellos mismos. Entonces, el pueblo tuvo que enfrentarse a esta situación difícil, muy difícil, que obviamente desafiaba su fe, desafiaba sus principios, muchas cosas desafiaba. Y hubieron ciertamente personas que entraron al exilio y no pudieron ver la salida del exilio, pero hay quienes sí pudieron salir, ¿verdad?, de esos 70 años en el exilio. Es triste que haya pasado todo esto, pero al final de cuentas, el mismo profeta había anunciado la duración de este exilio y esa duración se cumpliría, ¿verdad? La liberación del pueblo vendría cuando el imperio persa derriba a los babilonios y después son liberados el pueblo judío. Vamos a ver la siguiente parte. Ciro permite el regreso de los desterrados. Versículos 22. Estamos ahí también en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia, el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos de la tierra, me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede regresar para realizar esa tarea y que el Señor su Dios esté con ustedes. Vemos que después de estar con los babilonios, viene Ciro y Ciro empieza a permitir el regreso de los desterrados, del pueblo judío a su hogar, a Jerusalén, y reconstruir el templo. Y ese es el segundo templo que es ofrecido a Dios. Y es ahí cuando se acaba el exilio, con el ofrecimiento de este templo a Dios. Y vemos ahí que esto es esto es después del exilio de Babilonia, y de aquí va a venir años más adelante, va a venir la historia de Esther, cuando ya no es Ciro el rey de Persia, sino ahora está Xerxes, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Xerxes, qué es lo que sucede con Xerxes, qué es lo que quiere hacer Xerxes con el pueblo judío y cuál es el impacto, el poder, la influencia que Esther logra tener ahí con Xerxes y cumplir su llamado, ¿sí? Hacer su propósito. Vamos a ver todo esto en los siguientes estudios. ¿Ok? Y realmente el hecho de que el nombre de Dios no se mencione ahí explícitamente en el libro nos sirve como un recordatorio de que aunque a veces parece que Dios no está con nosotros, así como pareciera que Dios no estaba con el pueblo durante su exilio, incluso así como pareciera que Dios no tiene nada que ver en la historia de Esther, podemos ver que realmente Dios siempre está ahí, Dios siempre tiene gente clave, Dios siempre tiene personas que mover, ¿sí? Fichas que mover, si lo vemos de alguna manera. Dios siempre está manejando, siempre, como dice, su mano está entretejida en cada una de las cosas que pasan, no solo en nuestra vida directamente, sino en las personas alrededor, que todo lo que ellos hacen también funciona para el bien de nosotros mismos. Dios siempre está en control. A veces sentimos que Dios está lejos de nosotros en algún momento de dificultad o durante un tiempo de prueba y de dolor, pero más adelante, después, incluso cuando salimos de esa situación, logramos darnos cuenta de que durante todo el camino Él siempre estuvo con nosotros. Podemos ver su mano ahí, podemos ver su presencia, aunque a lo mejor en este momento podamos sentirnos solos, podamos sentir que Dios no está, que su presencia no está con nosotros. Cuando podamos ver hacia atrás, vamos a ver realmente el poder de Dios y vamos a decir, Dios siempre estuvo conmigo. Aunque el nombre de Dios esté ausente en las páginas del libro de Esther, Dios está presente en cada escena, tenlo por seguro, en las actividades de cada evento, en la vida de cada personaje, hasta que Él finalmente crea un final maravilloso donde nos muestra que Él es
en realidad el Señor de su pueblo, el Señor de los judíos, pero también el Señor de los gentiles, el Señor de nosotros, tuyo y mío. Eso también es verdad en nuestras vidas. Aunque Dios parezca distante, siempre podemos confiar y creer que Él está presente en cada momento de nuestras vidas, ejercitando el plan perfecto que Él mismo ya tiene diseñado para cada uno de nosotros. Amén.